Buenas tardes, a continuación les voy a presentar un video del programa Civil 3D para la elaboración de modelos digitales y elaboración de planos, planta perfil y elaboración de planos de secciones transversales. Esto para el programa de topografía de la Universidad La Gran Colombia. La idea es hacer un paso a paso para aprender a utilizar el programa y para aprender a utilizar los botones que tiene el programa. Este proyecto consiste en que a partir de una plancha de LIGAC en escala 1:2000 y de 2 puntos que nos marca el profesor en esta plancha, primero realizar la línea de ceros y segundo lograr trazar la poligonal que va a ser el eje de nuestra vía. El primer paso para la elaboración de nuestro proyecto es que tenemos que traer georreferenciada la plancha del LIGAC. Esta georreferenciación se tiene que hacer en un programa que se llama ArcGIS, que es un programa especializado para este tipo de trabajos en donde se pueden georreferenciar de manera muy precisa las planchas, por ejemplo las del LIGAC. Aquí en esta plancha vemos que está el punto de arranque y el punto final de la vía, puntos dados por el profesor. Ahora lo que voy a hacer es iniciar un proyecto desde cero, un proyecto nuevo, y para esto voy a abrir una plantilla que trae el Civil 3D. Abramos la plantilla métrica para de esta forma mostrarles cómo se hace desde cero un proyecto en Civil 3D. Hay que tener en cuenta que el Civil 3D maneja orígenes que tenemos que configurar para que cuando yo traiga elementos de este proyecto que yo ya tengo hecho, lleguen a mi nuevo proyecto, a mi nuevo documento con el mismo sistema de coordenadas y no perder la georreferenciación que ya tenemos de esta plancha. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos un proyecto nuevo es configurar esos orígenes que les estaba contando, y la forma de hacerlo es en Tool Space, en Setting, y aquí clic derecho en el dibujo, en el proyecto. Entonces aquí nos aparece una ventana nueva en donde vamos a ver las unidades del proyecto, vamos a ver un factor de conversión entre el sistema inglés y el sistema internacional, vamos a ver en qué escala tenemos nuestro dibujo, vamos a ver las unidades angulares, y aquí vamos a configurar el datum o el origen para Colombia. Entonces seleccionamos Colombia y acá nos aparecen unos orígenes, los cuales aquí vemos, por ejemplo, los orígenes Magna Sirgas, que son los orígenes que se utilizan actualmente en el país. Pero en mi caso, en este proyecto que yo estoy elaborando, tengo que utilizar un origen del año 1975 porque la plancha fue levantada y es del año de 1973. Entonces yo tengo que utilizar este origen para no perder la georreferenciación que ya tengo en el otro archivo. Entonces al haber configurado esto, le damos aquí en aceptar. Una forma de comprobar que el origen ya está establecido y que ya quedó es porque aquí el programa nos va a mostrar un icono, un simbolito de color rojo, y ese nos indica que ya está listo el origen y que ya está configurado. Ahora lo que vamos a hacer, ya después de tener el origen organizado, es empezar a traer los elementos para empezar a trabajar. Entonces de acá del archivo que yo ya tengo organizado, voy a llevar la imagen georreferenciada. Entonces le doy control C, voy a mi archivo que voy a empezar a trabajar, y aquí le doy edit y pegar con coordenadas originales, le doy encuadrar, y aquí me aparece la imagen georreferenciada. Es una imagen que es una referencia externa del programa, entonces tenemos que redefinirle la ruta para que él la pueda mostrar. Entonces aquí le damos el comando XR
que es el de los archivos de referencia. Aquí vemos que la imagen tiene un signo de admiración y es porque no encuentra la imagen. Entonces aquí bajo y busco la ruta, le pico donde está la ruta y aquí en esos tres botoncitos, acá en esos punticos, me abre un archivo, una ventana en donde me deja seleccionar el archivo. Le doy a abrir y él me carga la imagen y ya puedo cerrar este cuadrito. Entonces, estando acá, vemos que ya tenemos la imagen georreferenciada y el paso a seguir después de tener la imagen georreferenciada es calcar las curvas de nivel que necesitamos. La única forma para poder hacer la superficie del terreno en el programa es calcando las curvas de nivel. Esto nos toca hacerlo con una polilínea y empezar a calcar por donde van las curvas de nivel. Yo ese trabajo ya lo hice. Acá puedo apagar esto. Entonces yo aquí en mi archivo tengo las curvas de nivel mayores con una capa y las curvas de las curvas menores con otra capa que es curvas menores. Cuando selecciono las dos de cada una de cada una, le doy clic derecho y le doy Select Similar y él me selecciona todo el resto de curvas de nivel. Acá también tengo que llevarme el polígono de las curvas de nivel. Igual le doy Control C, me voy a mi archivo nuevo, le doy Edit y pegar con coordenadas originales. Él me trae mi área de trabajo donde yo voy a hacer mi vía. Entonces me trae las curvas de nivel, me trae el polígono y esas curvas de nivel están ya calcadas sobre las curvas de nivel que me muestra la plancha. Algo muy importante es que las curvas de nivel tienen que estar en elevación real. Por decir, acá esta curva de nivel dice que es la 2950, así que yo tengo que tomar cada curva de nivel, ir a propiedades, darle el comando PR, propiedades, y aquí abajo, a cada polilínea tengo que darle una elevación. A todas las polilíneas tengo que darle la elevación para que tenga éxito hacer la superficie. Entonces, ya teniendo las curvas de nivel en elevación real, aquí ya esta plancha pues ya la podemos apagar y procedemos a hacer la superficie del terreno natural. Entonces vamos al Tool Space, lo abrimos, aquí seleccionamos superficie, le damos clic derecho, le damos crear superficie, acá le damos la opción de Thin Surface, acá dice que la información, dice que cuál es el nombre, le ponemos un nombre, le ponemos topografía terreno natural. En el estilo de la superficie le tenemos que poner un estilo. Aquí el programa trae por defecto, trae estilos como por ejemplo las curvas de nivel mayores 5 metros, menores 1 metro. Hay otro estilo que las mayores son 10 metros, 2 metros. Entonces vamos a utilizar la que es 1 metro menores y 5 metros mayores. Entonces le damos OK. Acá en este render material no le ponemos nada, eso no nos afecta a nosotros para lo que estamos haciendo. Entonces ya tenemos creada la superficie, pero esa superficie todavía no tiene cargadas las curvas de nivel. Acá es importante apagar el layer del polígono. Entonces le damos el comando Light Off para apagar, le picamos el polígono, ahí lo apagamos. Entonces ahora vamos a cargarle a esa superficie, vamos a cargarle las curvas de nivel. Entonces aquí vamos a superficie, abrimos la del terreno natural, aquí le damos en definición, le damos en donde dice contours, le damos adicionar, acá le damos una descripción, podemos poner topo. Acá estos valores vienen por defecto, esos valores tenemos que dejarlos ahí, esos datos nos sirven, esa configuración. Y aquí nos dice que seleccione las curvas de nivel, los contours. Entonces yo selecciono, le doy enter y él automáticamente me hace el terreno, el DMT, que es el terreno digital. Entonces
aquí vemos que por ejemplo en esta esquina hay un error, debe haber algo, un punto volado por ahí. Entonces lo que hacemos es seleccionar la superficie, la Thin Surface, le damos clic derecho y le damos en Object Viewer. Acá lo que podemos hacer es mirar la superficie en 3 dimensiones. Entonces lo que hacemos es con el clic de izquierdo y empezamos a rotar la superficie. Acá vemos que nos crea la superficie, pero aquí vemos que hay 2 puntos o 2 curvas de nivel que están en elevación 0, que no le puse la elevación real. Entonces aquí cerramos esta ventana y aquí vemos que la curva de nivel que está mal, que no tiene los datos, es esta, y por acá está la otra. Esas curvas de nivel pues para efectos de nuestra vía no nos afectan en nada, entonces le podemos dar, o sea, así teniéndola seleccionada, le damos suprimir, y acá lo que tenemos que hacer es que la topografía pide que tiene que ser recargada o reconstruida para que esté en un estado normal. Entonces nos saca este signo de admiración y dice que toca reconstruirla. Entonces nos paramos en topografía, le damos clic derecho, le damos en reconstruir y ya lo que hace es reconstruir teniendo en cuenta las curvas de nivel que están. Entonces seleccionamos la superficie, clic izquierdo, le damos a aceptar y aquí lo que hacemos es empezar a girar. Y aquí vemos que ya tenemos la superficie del terreno natural, del terreno de las curvas de nivel, y pues con esto ya podemos empezar a trabajar, ya tenemos el primer paso. Entonces lo que sigue ahora es traer la línea que yo había hecho, la línea de ceros. Acá esto ya lo podemos cerrar. Acá podemos traer la línea de ceros y también podemos traer las estaciones. Las estaciones yo les puse un bloque con el nombre de cada estación. Entonces selecciono una estación y le doy Select Similar, y como es el mismo bloque, entonces él me va a seleccionar los bloques de las estaciones y voy a seleccionar mi línea de ceros. Entonces le doy Control C, voy a mi archivo nuevo y le doy Edit y pegar con coordenadas originales. Entonces aquí vemos que él ya nos trae la línea de cero y las estaciones. Acá por ejemplo para la superficie, acá vemos que tiene vértices muy, o sea que se pueden suavizar un poquito. Entonces lo que hacemos para suavizarlos con el programa es ir a editar el estilo de la superficie. Entonces seleccionamos la superficie, le damos clic derecho, le damos en Edit Surface Style y en la tercera pestaña aquí vemos que aquí podemos configurar los intervalos de las curvas de nivel, el intervalo mayor si lo necesitamos configurar y el intervalo menor si lo necesitamos configurar. Si seguimos bajando vamos a encontrar una opción que se llama Contour Smoothing, y acá lo que tenemos que hacer es activarla. Aquí dice que está, o sea, que está apagada, aquí la prendemos y aquí le damos la opción de que convierta SP-Line, las curvas de nivel SP-Line, o que me haga el suavizado en los vértices. Entonces yo le digo que en los vértices, y acá me da la opción para incrementar hacia la derecha o hacer lo contrario hacia la izquierda. Entonces yo quiero incrementar ese suavizado, entonces lo pongo todo a la derecha y le voy a aceptar. Y aquí vemos que nos hace un leve suavizado, y si lo comparamos por ejemplo con las curvas de nivel que yo había calcado con las nuevas curvas de nivel, vemos que hay una diferencia y que nos ayuda a hacer el suavizado de las curvas de nivel. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el alineamiento de la vía, hacer la poligonal de la vía primero que todo. Entonces aquí tenemos que nosotros tenemos que unir las estaciones y lo podemos hacer con una polilínea. Entonces le damos el comando PL y arrancamos desde la primera, la segunda,
la tercera, y así vamos marcando todas las conformando la polilínea que va a ser nuestra poligonal de la vía. Entonces acá y aquí finalizamos en la J. Esas son nuestras estaciones. Ya cuando tenemos nuestra poligonal, nosotros tenemos que hacer en el programa Civil, tenemos que hacer una entidad de Civil que se llama un alineamiento, para que ese alineamiento no lo tome como por ejemplo el eje de la vía. Entonces el alineamiento se puede hacer por estos botones que están aquí arriba. Seleccionamos acá y aquí le decimos que nos crea un alineamiento desde un objeto, y el objeto, aquí nos dice que cuál es el objeto sería la polilínea. Acá vemos que yo la selecciono y aquí vemos que él nos da un sentido de la polilínea, en donde nos dice que este es el 0 y el sentido del abscisado va a ser en el sentido que está la flechita. Si yo lo quiero hacer en el sentido contrario, le doy la opción de reversar, pero pues aquí vemos que este es el que nos sirve a nosotros. Entonces le doy enter, acá me saca una ventana nueva, me dice que como es el nombre del alineamiento, yo aquí le voy a poner eje vía, le voy a decir que el tipo de alineamiento es un center line. Acá esto no lo configuramos, no es necesario, y aquí tenemos que darle el estilo del alineamiento. Entonces voy a darle el estilo básico. Acá le voy a decir que no me muestre el label, ya vamos a ver qué son los labels, y aquí me está preguntando que si deseo agregarle curvas en los vértices, pero eso todavía no lo voy a hacer. Entonces le desactivo esa opción, y aquí en la última opción me dice que si deseo borrar la entidad existente, o sea la polilínea, le digo que sí. Entonces le digo ok, y él acá me creó el alineamiento. Nos damos cuenta porque lo seleccionamos, y aquí en el ribbon, aquí en la parte de arriba donde están los botones, acá me va a decir que es un alineamiento y que se llama eje vía, y que me va a dar un montón de opciones que puedo trabajar con ese alineamiento. Por ejemplo, acá si yo selecciono el alineamiento, yo le puedo dar un abscisado a ese alineamiento en planta de la siguiente forma. Lo selecciono, le doy clic izquierdo, le doy aquí donde dice Edit Alignment Label, y le digo que me ponga unos labels, y acá hay dos formas de hacerlo. Lo puedo hacer manualmente uno por uno, o le puedo cargar unos set de label. Entonces le digo que me aplique todos los labels, que me cargue todos los labels que tenga para el abscisado. Entonces acá me pone que hay unas station, que en este caso para nosotros serían el abscisado, un abscisado mayor, un abscisado menor, y pues unos elementos de geometría de la vía. Aquí está el incremento, que ya lo vamos a ver, le doy en aceptar, y el programa lo que hace es todo ese alineamiento me le va a poner unos textos en donde me va a indicar el alineamiento, los labels y las estaciones, o sea los abscisados. Entonces yo con estos abscisados, con estos labels, yo los puedo configurar, les puedo configurar el color, el tamaño, el tipo de texto, la orientación, para poder entregar pues un trabajo pues con la presentación que uno desee. Por ejemplo, en mi archivo en que yo ya había trabajado, yo por ejemplo acá le pongo que me muestren los textos a escala 1:500, y acá vemos que me pone mi abscisado, me lo pone de una forma, pues una presentación diferente. Eso es lo que se llama los labels en Civil 3D, la presentación. Pero esos labels yo los tengo configurados en mi archivo que yo ya había trabajado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer para poder cargar esos estilos de texto acá en este archivo, aquí lo que tengo que hacer es importar esos estilos de ese archivo que yo ya tengo, que yo ya estoy trabajando.
Entonces lo que tengo que hacer para traerlos es ir aquí a Manage y darle importar. Acá el programa me pide que necesita guardar para primero para poder traer los estilos. Entonces yo le doy guardar. Acá no he guardado la primera vez. Acá le ponemos proyecto final. Proyecto final. Pongamos proyecto final topo. Acá le doy guardar. Y ya después de haberlo guardado, entonces le doy en importar. Acá me dice que cuál es, de dónde deseo traer mis estilos. Entonces ese archivo que yo tengo con los estilos es este de acá. Uno puede bajar de internet, puede bajar muchos archivos que contienen los estilos de, por ejemplo, de vías. Uno los baja como plantillas de Civil 3D, en donde ya vienen establecidos todos esos estilos. Entonces acá dejo que seleccione todo, le doy OK y aquí me pregunta que hay estilos duplicados, o sea que tanto en mi archivo de origen como en mi archivo destino hay estilos que tienen el mismo nombre. Entonces que si deseo duplicarlos, yo le digo que sí. Entonces él empieza a importar todos los estilos que hay en mi archivo de origen a mi archivo de destino. Aquí vemos que ya los importó, que ya dice que ha completado. Entonces dice que ha importado 135 estilos. Bueno, en fin, acá nos da la información. Y ya teniendo nuestros estilos, los que yo ya tenía configurados para trabajar, entonces ahora voy a, por ejemplo, aplicárselos al alineamiento que ya tengo hecho. Entonces selecciono el alineamiento, le doy clic derecho, le doy acá donde dice Edit Alignment Label. Acá, por ejemplo, todos estos que yo ya había puesto, yo los puedo borrar con esta X de acá. Y le digo que me importe un set de label, que ese label, esos set de label que yo ya había hecho y configurado son estos, abscisados se llama. Entonces le doy OK y él me va a cargar ese set de label con estilos que yo ya había predefinido y que ya había configurado en el archivo que ya había hecho. Entonces le doy en aceptar. Entonces él acá me pone el abscisado como yo quiero que me lo traiga, y traje estilos no solo de alineamiento, sino también traje estilos de curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, yo también tenía configurados unos estilos de superficie. Entonces lo mismo, yo quiero trabajar mis estilos, le doy clic izquierdo, clic derecho, perdón, y le doy acá en propiedades de la superficie, y aquí ya me tienen que aparecer mis estilos, que por ejemplo mi estilo de trabajo sería las curvas, esas curvas 5 metros mayores y 2 metros menores. Entonces le doy en aceptar y él a mí me cambia los colores y la presentación. Por ejemplo, esas curvas que yo había calcado, esas las puedo apagar dándole light off. Selecciono esta y selecciono las mayores, que aquí por ejemplo sale una, y ya quedan apagadas. Entonces en esta primera parte del tutorial ya vemos que tenemos una superficie en del terreno de la plancha del IGAC, y tenemos el alineamiento abscisado, tenemos las estaciones, él nos da la abscisa en cada estación, y en un siguiente video vamos a ver cómo se le hace un perfil a ese alineamiento y cómo se configura el perfil, los perfiles.